La soledad, el vacío existencial, la confusión mental, la distorsión de la realidad son secuelas que nos deja el abuso del psicópata narcisista, procesos difíciles de transitar. Nosotros somos Memo y Caro, difundiendo toda la información necesaria para evitar próximas víctimas de psicópatas narcisistas y para apoyar en los procesos de las víctimas que ya existen. Lo más importante que queremos que sepas es que nunca estás solo. Bienvenido a tu podcast, Libres de Psicópatas Narcisistas. Amigos de Libres de Psicópatas, ¿cómo están? No podía cerrar el año sin antes despedirme de ustedes y agradecerles este bonito año que he estado con ustedes, que se nos han juntado una bonita comunidad y que pues realmente tenemos muchos acá trabajando ya con nosotros. Muchos ya han salido, como les platiqué, que me da mucho gusto. Y que bien o mal, pues ha crecido el canal y eso me parece fundamental, porque son temas súper importantes y que pues, saben que acá no nada más me quedo con el concepto y, ay, que es un narcisista a secas. No, saben que acá profundizo, me gusta mucho profundizar, me gusta mucho tocar como los temas de por qué se da y nosotros como sociedad cómo lo fomentamos. Y pues más que nada, ahorita por ejemplo les quiero contar un poquito de un tema que habíamos platicado que se nos había quedado un poquito pendiente, de cómo se van manifestando los psicópatas y cómo se van manifestando los narcisistas. Y nosotros como sociedad, cómo nos encargamos de tener esa gran problemática en el sentido de que vamos nosotros fomentándolo y no nos damos cuenta. Entonces vamos por partes. Quiero comentarles cuál es lo importante de por qué saber cómo se desenvuelven. A veces nosotros hacemos una estandarización de todas las conductas dañinas en la sociedad, pero realmente no nos ponemos a pensar si nosotros estamos recibiendo eso también como reciprocidad. Por ejemplo, a veces tenemos mucho el sentido de, puta, si es un familiar, no podemos, sobre todo acá en Latinoamérica, de puta, no dejarle de hablar o no alejarnos de esas personas porque estamos como muy conscientes o nos educaron de, ay, no, es la familia, ¿no? O si es un amigo de que lo conoces desde la infancia, dices, no, es que te conoces de toda la vida y todo. Lo que no nos podemos a pensar es que si seguimos en el mismo canal de como cuando hicimos esa conexión o esa amistad, o a veces nada más es la etiqueta de, por ejemplo, es familiar, creemos que tenemos que tenerlos cerca toda la vida, y no es así, no funciona la dinámica así. Todas las personas vamos cambiando, sí, aunque en esencia somos las mismas, todos vamos cambiando, pero hay veces que hay personas o que se quedan atrapadas en que no evolucionan en muchos sentidos, o hay personas que cambian para mal. Ese es otro tema, pero el punto es que no siempre tienes que estar con las personas junto a tu alrededor y de toda la vida. O sea, yo por ejemplo siempre les digo a mis pacientes, yo mismo en lo personal he dejado muchas amistades en el pasado porque lo haya conocido en la primaria o porque lo haya conocido en la secundaria o en algún club social ya pasó, ya ahorita no me hacen match, y realmente muchísimas personas siguen estando presentes en la vida y a veces no nos damos cuenta que muchas de esas personas tienen muchas características o muchos rasgos negativos. Entonces, no siempre se casen con la idea, ay, es familiar, o es mi amigo de años. No, las personas van cambiando y también nosotros vamos evolucionando, y es momento de darles, pues crack. O sea, yo por ejemplo, muchos amigos que nunca interiorizaron, que nunca se dieron el lujo o la tarea de saber cómo me sentía, de cómo lo que yo quería. Yo, en cambio, yo sí era como muy, los escuchaba, venían y me vomitaba en mi casa, etcétera, etcétera, pero del otro lado no encontraba nada. Entonces acá sí había como una servilleta y del otro lado yo no encontraba nada, me encontraba contra un vacío. Entonces ese tipo de amistades lo entiendo yo desde mi postura psicológica y como de amigo, ya hoy en día con un poco más, se podrá decir que ya interioricé y digo, bueno, si nunca se interesó por sus emociones, esas personas nunca se interesaron por interiorizar, por ver sus errores, ¿cómo van a venir conmigo a decirme o apoyarme en cierto sentido? Realmente es absurdo. Entonces eso lo comprendo, pero sin embargo, sin hacer un poquito más, sin ser groseros, uno se empieza a alejar de estas personas. Ahora, ¿por qué es importante estar como bien pendiente
de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, por el simple hecho de decir es familia o son amigos de toda la vida, creemos que no nos están haciendo un abuso, o creemos que son las lindísimas personas, o creemos que jamás van a hacer algo contra nosotros, por simplemente esa etiqueta. Y ahí es un error, porque muchas veces por ahí se meten muchos abusos y se van haciendo abusos graduales de años. Entonces ya cuando llegas a una edad adulta dices, no mames, si me robó dinero, si me chingó, si hasta, no sé, me bajó a la novia, te empiezas, ¿sabes? Entonces ese es el gran problema, que a nosotros va de gotita en gotita, entonces va gradual. Entonces, si no te funciona, si no te va funcionando, yo digo, vayan cambiando. O sea, siempre hay un mundo por conocer y muchísimas personas. Ahora, no digo que lo hagan con todos. Hay muchas personas que vale la pena y que son de antaño o que son familiares y que los tienen que tener presentes. Siempre les he dicho algo muy importante. Si no tengan miedo de eliminar las amistades, pero hay algo muy importante: identifique cuando se manipula. Hoy en la edad adulta ya podemos identificar si tuvimos una mamá, un papá, si tuvimos un hermano o una hermana que nos manipulara, si fuimos chivos expiatorios ya los he explicado, si fuimos el basurero de la familia, o viceversa, si nosotros en algún momento éramos los que manipulábamos o los que agredíamos de alguna manera por nuestra baja conciencia, como yo en algún momento les comenté. En mi sentido, yo hoy que ya tengo como esa conciencia digo, no, yo en algún momento fue un hijo de puta, manipulaba, hacía todas las cosas a mi conveniencia, tanto con amistades como con todo el tema social, etcétera, etcétera. Con muchas novias yo fui muy tóxico y viceversa, fue un tóxico. Pero te vas curtiendo, vas interiorizando y vas teniendo esa manera de ir regulando y sabiendo que sí, que no, y por dónde ya no, jamás no. Entonces, eso es trascender, eso es evolucionar. Hoy hablo de estos temas no nada más por mi formación. Ay, estudió y ya no. O sea, estudié, pero también la experiencia me ha llevado a conocer estos temas e interiorizarlos, porque no es normal que una persona abuse de las personas. Mucha gente ignorantemente piensa que nada más el abuso es físico. No, el abuso también es verbal, es en forma de juego, es manipulativo, y bueno, ya lo hemos comentado en un sinfín de veces aquí cómo se presenta este tipo de abusos. Ahora, hay otra cosa que también me gusta tocar: no se casen con todo lo que les digan en los contenidos. En la psicopatía como el narcisismo estamos en pañales, siempre se los he dicho. Aquí yo les voy a presentar 1000 maneras de cómo se ve la psicopatía, de 1000 formas, de 1000 características. Hay mucha gente allá afuera que o nunca estudió psicología, pero ya en automático vivió un traumilla de esta situación y se pone a dar consulta. No está mal, igual sí les puedo ayudar, pero asegúrense de que al menos lo que como esté trabajando, que sí sea eficiente, o viceversa. Hay personas que tienen las credenciales y ¡pum! De repente me he encontrado gente que tiene credencial y todo, y son los peores. O sea, se han metido con pacientes, etcétera, y tienen credenciales, y digo, no puede ser. O sea, entonces siempre busquen esa manera media de estar regulándose, de estar viendo que sí, que no. Ya saben que yo acá como autodidacta, que soy hoy en día, que me pongo a estudiar de criminología, de filosofía, y aparte obviamente voy reforzando todo este conocimiento sobre la psicopatía desde mi área psicológica. Obviamente soy un autodidacta, pero a veces tengo que meterme duro a lo que es la academia, a la formación otra vez, pero hay veces que también me tengo que sacar y hacerle críticas, porque también hay muchísimas cosas que son manipulativas, que tampoco no están bien con la estructura. Entonces siempre tienes que estar, quizá para ustedes no, porque eso yo lo hago porque yo necesito saber son todos estos temas de fondo para yo darle el mejor tratamiento a mis pacientes. Eso yo lo hago aquí en la clínica, ya en la talacha, eso a mí me sirve. A ustedes no les tiene que servir eso, a ustedes, no, es más, ni siquiera siempre yo he platicado. Acá platicamos qué son los rasgos, qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son las características, quiénes son los exponentes, por ejemplo, del checklist que hizo Her, que son 20, 18 reactivos, de cómo ir sacando. Pero no tienen que llegar a eso, siempre lo he dicho, no tienen que llegar a eso. De hecho, yo les recomendaría 3 cosas básicas para que no nos volvamos locos. Ustedes que están del otro lado, que nada más, pues no son psicólogos, tampoco son investigadores, tampoco son psiquiatras. Entonces, a ustedes lo único que les debe interesar es saber contra qué se están enfrentando. ¿Cómo lo pueden saber? Lo pueden saber de 3 formas. Está lo que viene siendo el abuso. El abuso vendría siendo toda esta manipulación, un gaslighting, por ejemplo.
El gaslighting lo pueden ver es, por ejemplo, si la persona te dice, este color es azul, y tú, no mames, esto es rojo, y que todos los días te lo diga que es, y que aunque tú, por ya no pelear, le sigas la corriente, eso en algún momento, y aparte eso con todo momento, eso ya es un abuso. No te das cuenta porque sea, bueno, está loco y le sigues el juego. Pero en ese tal loco, o le sigues el juego, o por no pelear, o cualquier situación que se pueda dar, esa situación te lleva a un gaslighting en un momento. Eso ya es un abuso. Eso ya tiene una etiqueta, eso tiene un nombre, eso es un abuso. Entonces, cuando ustedes vean que les están haciendo un like, se están viendo que les están siendo infieles, eso es un abuso. O sea, aunque les digan la narrativa, aunque la narrativa esté muy bonita, muy romántica, no, y me lo encontré, y es un amigo o una amiga del trabajo. No, no. Ustedes lo están viendo, punto. Eso es un abuso. Esa es una. Dos, la negación. Todos tenemos ese mecanismo de negación, pero por eso hay que saberlo regular. Estas personas que tienen estas características de personalidad psicopáticas o narcisistas siempre van a negarte, nunca van a aceptar los errores, nunca. O sea, eso también lo deben de considerar. Entonces, cuando se encuentren con una pareja, una amistad o un familiar donde nunca acepte errores, donde tú siempre estés aceptando los errores, porque todos cometemos errores, ese es el punto. Esto es lo que siempre les digo, todos podemos mentir, todos podemos ser infieles, todos podemos chantajear, todos podemos robar, todos podemos hacer todo. El problema es que tengas la conciencia y que sepas lo que estás haciendo. Este tipo de personas, como no pueden regular, si no se regulan, siempre van a negarlo. Entonces, esa es otra que yo les podría dar como de consejo. Si están viendo que nunca acepta nada y siempre está viviendo en la negación, ese es otro punto importante. Entonces, vayan apuntándolo. Yo creo que eso es bien importante. Negación, abuso. Y ahora vamos a un tema que también yo lo destacaría, sin que se vayan hasta los, como les digo, los 20 cosas bien importantes como de Hare o de Kerkley o de muchísimos que han hecho como sus checklists. Algo bien importante, la psicopatía como tal. ¿Qué es lo más importante de la psicopatía? ¿Cómo podemos percibir a alguien que podría... ¿Qué es lo más básico de la psicopatía? El cero remordimientos. El psicópata, ya se los he platicado, es el típico homie que puede ir a matar a 30 personas y de repente irse a comprar una pizza o meterse al cine como si no hubiera pasado nada. Es el típico homie que puede ir a serle infiel, un encubierto puede serle infiel a su pareja durante un día 5 veces, pero va a llegar en la noche y le va a dar sus flores. Y lo va a hacer repetitivamente. Y tú lo estás viendo y tú ya lo sabes y tú ya dices, ¿qué pasa? ¿Por qué me cambias ese juego? Y aunque tú ya lo sepas, él no tiene remordimiento. Él lo hace ya sin... Él nunca le va a pesar eso que te está haciendo. Entonces, ese es un rasgo que yo les diría, con esas tres ya no se adentren, no hagan lo que yo hice o lo que muchos hacemos. O se enganchan por el sexo, que es placentero para todos, o la otra situación por morbo, lo que a mí me pasó. Si acuérdense que en los primeros podcasts le comenté, el primer mes yo fui víctima. Sí, porque yo desconocía sobre estos temas. Con todo y que había estudiado psicología y bla, 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 y bla, bla, y que mi máster... No me sirvió ni mi madre es el máster. ¿Por qué? Porque me dieron vuelta. Pero porque esto está muy cabrón. O sea, por eso estoy hablando de estos temas. Porque esto es algo que se sale del contexto, de la normativa. Esto está muy cabrón. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el segundo mes yo ya no era víctima. El segundo mes yo ya había visto esto, por ejemplo, el abuso como tal, lo de la psicopatía, y como tal al menos ya había visto que estaba en la negación. Decía, no mames, ¿por qué me dices esto cuando es esto? ¿O por qué me dices lo otro cuando no es así, no? Ya se les he platicado en muchísimas ocasiones este tipo de situaciones que yo viví y que pues también muchas personas lo viven. Y ese tipo de situación me llevó al morbo. Entonces, el primer mes yo era víctima. El segundo mes yo ya no era víctima. Yo ya estaba de alguna manera revictimizándome porque también tenía placer, porque tenía el sexo y tenía varias cosas que yo mismo estaba permitiendo. ¿Por qué llegué? Aquí es algo bien importante. ¿Por qué lo permití? Que entonces también estaba pasando algo a mí, que ya después fue cuando también ya se los he comentado en podcast para que vayan a escucharlos, cómo me fui dando cuenta que también obviamente de qué pie cojeaba y qué era a lo que me trajo, o sea, qué fue lo que me llevó, o sea, muchísimas cosas. Una terminación de mi novia que duré un rato con ella, la misma pandemia,
la muerte de mi mamá, que era como, bueno, mi abuela, que era como mi mamá, un tío que era como un hermano, todo en menos de un mes, y no ni los lloré. O sea, yo quise hacerme el psicópata, el fuerte, y ahí estuvo, ahí estuvo mi desmadrito por no darles ese luto, por no sentir, por no permitirme sentir. Pues yo ya llegó un momento donde necesitaba, y alguien llegó y me dio en el clavo, y hicimos ese enganche. Ese es el punto, que no, esa fue mi situación, pero aquí es diferente. Entonces yo me pongo a pensar, si yo, una persona que en algún momento fui manipuladora, si yo en algún momento que se puede decir que tuve un narcisismo elevado, no al trastorno, pero sí un narcisismo considerable, donde decía, no, o le tengo que bajar de rayita, porque si no, sí desestabilizo a personas y también me desestabilizo yo. Y también al grado de identificar, bueno, y también de tener mi formación. Sí, y que soy una persona que al final del día soy muy echada para adelante en ese sentido, y que siempre en cualquier cosa otra vez se vuelve a parar y todo. Y a mí me pesó una persona que realmente de verdad he vivido, de hecho en otras partes en otras ciudades, y ha visto la sociedad. Me pegó con todo, y mi ego, se podrá decir, me pegó, o sea, fue fuerte para mí. O sea, es algo que me desestabilizó. Ahí es donde me pongo a pensar, ¿qué pasará con una chica? ¿O qué pasará todavía aún peor con las personas, por ejemplo, límite? Con las personas, por ejemplo, que son hipersensibles. ¿Qué pasará cuando andan en enganche? Con razón hay muchas personas que no salen de la víctima, porque hay personas que son hipersensibles. Y este tipo de personas, si a mí me afectó, imagínense ese tipo de personas, se quedan súper enganchadísimas. Entonces, esa es la gran problemática. Y ahí el problema es que nosotros en la sociedad vamos fomentando estas conductas. Ahora, ahorita voy a tocarles un punto sobre que es bien importante, sobre el tema de la sociedad, cómo lo fomentamos. Pero hay algo bien interesante. Este tema también creo que también es digno de tocarlo, porque es bien interesante. O sea, por ejemplo, ahorita que les estaba platicando que existe el narcisismo, el trastorno narcisista, ahorita se debaten en Harvard el opuesto vendría siendo un concepto que se llama egoísmo. El egoísmo es, valga la redundancia, todo lo contrario a lo que es el trastorno narcisista. Si el trastorno narcisista es prepotente, manipulador, es un agresor, es una persona que te consume, una persona que te drena, una persona que no te necesita, sin embargo juega contigo, etcétera, etcétera. Imagínense cuál es el opuesto. El opuesto, bajo ese mismo espectro, viene siendo el egoísmo. ¿El egoísmo qué es el egoísmo? Es esa persona que no se identifica, que se borra en el mundo, y ese tipo de personalidades, al borrarse, necesitan, así como el narcisista todo es para él, el egoísmo en su contrario es todo es para ellos. Entonces, este tipo de personalidades se está debatiendo porque, pues, para mi punto de vista, para mí, como yo veo el DSM-5, DSM-4, para los que no están familiarizados con los rasgos, para mí es un límite. Para mí es el límite, pero por el tema del carácter y varias circunstancias. Pero acá se están debatiendo que podría ser también una línea del narcisismo. La otra persona, el véanme cómo me burro de la humanidad, el cómo necesito a otra persona, el cómo pobrecito, el cómo todo me pasa, el cómo, esa también viene siendo una especie de narcisismo, no como trastorno, les comento, es totalmente del otro lado, el borrarse. Ellos lo que necesitan es apegarse a otra persona para sentirse identificados, y pues obviamente con todos sus comportamientos que son también bastante dañinos, pues obviamente nunca encuentra como algo que pueda hacerle match bien, como también como los narcisistas, como el trastorno narcisista nunca va a hacer un match bien con una persona, con una relación. Acá es lo mismo, pero a la inversa, o sea, se funde. Entonces, imagínense, si a mí me pasó esta situación, que he vivido, que tengo formación, y que le echo ganas, y pum, pum, y me gana. Imagínense si se meten, por ejemplo, con una persona egoísta o una persona que tenga este concepto, los deshace, o sea, pum, o sea, si tenían problemas, ya están muertos en vida.
porque sabemos cómo se manejan los narcisistas o los trastornos narcisistas. Entonces, por eso son bien importantes estos temas y saber no fomentarlos y saber también cómo se van relacionando. Ahora, este concepto que les platico, mi fuente se llama Craig Markin. Ese es un doctor psicólogo de Harvard, por si quieren buscarlo. Acuérdense que acá yo nunca me saco nada de la manga, yo siempre me pongo a hacer como research pues ya saben, de todo tipo. Es más pegado al tema psicoanalítico. Ya saben que yo no comulgo con muchísimas cosas psicoanalíticas. Sin embargo, como yo veo todo el tema que es psicopatía y narcisismo, no lo puedo dejar escapar cualquier teoría o cualquier cosa que se esté debatiendo actualmente. Entonces, por eso se los comento. Hay otra cosa que también, entonces, principalmente yo ataco mucho el cómo llevamos nuestras vidas, en el sentido de que todo queremos rápido. Y eso ya no estoy hablando ni siquiera de un trastorno, no estoy hablando ni siquiera de una problemática psicopática, estoy hablando de la pura sociedad en sí. ¿Cómo vamos a poder darnos cuenta de si una persona tiene narcisismo, o si una persona, un trastorno narcisista, o si una persona tiene psicopatía, si nosotros mismos todo el tiempo estamos haciendo conductas dañinas? Claro, todo el mundo, o sea, nosotros identificamos un trastorno narcisista, todo el mundo, aunque haya sido víctima, lo identificamos. ¿Por qué? Porque somos capaces de hacerlo, por eso le damos ese identificación, porque cualquier persona puede hacer un chantaje, cualquier persona puede mentir, cualquier cosa, todo el mundo lo identificamos. La diferencia que siempre les digo, nunca se les escape, la diferencia que ellos lo hacen todo el tiempo, todo el momento, de una manera ya continua. Entonces, esa es la gran diferencia. Y a diferencia de nosotros es que cuando nosotros cometemos un error, bueno, nos vamos y nos sentimos, puta, está mal, voy a cambiar, no le vuelvo a mentir, te sientes mal porque tienes ese grado de regularte y sentir esa empatía que no quieres hacerle daño porque sabes lo que se siente hacerle daño. Entonces, estas personas no lo tienen. Entonces, ahí es donde yo les digo, nosotros todo el tiempo estamos camuflajeándolo en la sociedad con toda esta era del consumo, toda esta era de, hay que comprar y hay que ser más chingón y hay que despedazar. Nosotros, la gente entra a las oficinas y es, ¿a quién me chingo? O sea, ya ni siquiera es, ¿cómo voy a...? O sea, no digo todos, obviamente, no generalizo, pero hay muchas personas que piensan en su mundo cuadrado de, ¿a quién me chingo? Cuando hacen, yo tengo muchos amigos que nada más están haciendo negocio y ven cómo se chingan a las personas. Entonces digo, güey, eso no está chido, porque te vas creando una línea donde ya no sabes en qué momento pueda convertirse o dónde se pueda meter. O sea, yo nunca voy a saber si es un psicópata o un narcisista, mucho de mis amistades, que claro, muchos lo van a hacer. ¿Quién lo va a saber? Las únicas personas que intimidan con ellos, o su fuente primaria. Porque como son encubiertos, nunca nos vamos a enterar realmente. Entonces, y no nos interesa por qué enterrarnos, si lo son o no. Por eso es bien importante nada más que las personas que tengan el conocimiento y que vean las red flags, salgan corriendo porque digan, güey, no, aquí no es. Y ni siquiera tienen que ser más de 8 o 9 como te lo marca la academia. No, ni madres. 3 cosas. No tiene abuso, tiene esto, negación. Vámonos, chinga su madre. No lo necesitan. Y entonces, regresando a lo que yo les comentaba, nosotros fomentamos eso. Queremos todo rápido. Queremos en el gimnasio con una pastillita y estar mamados. Queremos no aventarnos una carrera o no estudiar. Queremos todo rápido. Queremos... entiendo que la sociedad nos vende una ideología y nosotros se la consumimos. El tener el carro, el tener esa ¿cómo se llama? No sé, está en Wall Street, generan un chingo de dinero. Eso no lo venden. Pero eso es una ideología, quiero que entiendan, es una ideología obviamente del capitalismo, que el capitalismo como sistema económico funciona, sí, claro que funciona, pero el tema es cuando te venden la ideología, cuando te venden ideas. No forzosamente tienes que vivir de cierta manera para tener bienestar, no. Hay muchísima gente que puede tener mucho dinero y no tiene bienestar. Hay muchos que dicen, es que yo prefiero tener dinero y claro, obviamente todos, ese no es el punto. El punto es que le des más peso que a tu propio bienestar o a las personas que tú quieres. Entonces, por ejemplo, a mí muchos llegan en terapia y me dicen, es que muchas chicas, y tengo muchas conocidas que son, por ejemplo, escort, que venden su contenido, que se desvisten y venden su material ¿cómo se llama? En las redes, ¿no? Y me dicen, ¿está bien o está mal? Como psicólogo, acá no se juzga, acá no está bien ni mal. Acá el tema es que yo les tengo que poner la panorámica. Bajo tu sistema de creencias,
bajo tu sistema de creencias, qué está bien y qué está mal. O sea, si por ejemplo, me está diciendo que lo hace porque necesita pagarle algo a sus hijos y quiere lo mejor para sus hijos, entonces si eres una persona que quiere lo mejor para sus hijos, tienes que saber que ese material puede caer también en tus hijos y cuando crezcan o a sus amistades, tus hijos. Entonces, ahí es donde ya los pongo como a hacer como una introspección. Les digo, si lo quieres cada quien hace lo que quiera con su cuerpo y con su dinero, pero si lo quieres, por ejemplo, para tu bolsa, para tu viaje, pues eso lo puedes hacer de diferentes maneras. Creo que está bien si, no sé, si podrías tener, no sé, una enfermedad, un cáncer, no sé, creo que igual hasta yo lo haría, no lo sé. Son cosas que no lo vivo, pero sí les pongo como qué es lo que tienes en el sistema de creencias para saber si está bien o está mal. Y eso también me remonta nada más con las chicas, esto también mucho en Latinoamérica, se ponen a clonar tarjetas o se ponen a vender drogas, y eso se da mucho. Entonces, por eso de repente llegan en barrios de lana nuevos ricos, pues claro que hay nuevos ricos. ¿Por qué? Porque pues nos aventaron toda la misión de lo que se hacía antes formalmente, que era como estudiar, trabajar un mérito, vaya. Y también eso es falla del sistema, por eso les digo, no se compren todo lo que hay en el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente por ahorrarse eso, pues se pone a vender drogas o se pone y ahí está el gran problema. ¿Por qué? Porque todo lo queremos rápido. Entonces, si lo analizan como sociedad, nosotros como sociedad, también nosotros vamos cortando pasos, vamos manipulando y vamos haciendo un cagadero de nuestro círculo, de nuestro circuito. Entonces, esas son pequeñas cosas que se van dando en la sociedad, como también la corrupción. La corrupción también, cuántas veces nos hemos manipulado a uno de tránsito, o nos han manipulado un policía, o nos han manipulado en un juzgado por cualquier estupidez, una llanta, te pusieron acá en México se ponen unas arañas en la Ciudad de México, o te quitan la placa, o tienes que darle dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el problema, la misma corrupción, desde ahí ya estamos manipulando todo y estamos haciendo un daño. Ahora, quiero que diferencien una cosa. Hay cosas que se manipulan, pero que se dan por inercia. No quiero pensar, no me gusta ser conspiranoico, que sé que existen muchas cosas, pero no quiero entrar a tanto. O sea, por ejemplo, en Silicon Valley, si me preguntan, ¿existe la manipulación? Sí, por ejemplo, quiero pensar que cuando ocupan nuestra data, nuestros datos y nuestra información, quiero pensar que no es como para un tema malo. Quiero pensarlo, quiero pensar en un mundo bueno, no, en un mundo que funciona, no quiero pensar, creo que se da. Y en automático, pero es para generarnos una demanda y nosotros, una necesidad y nosotros seguir consumiendo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver Netflix o que nos ponemos a ver, estar en las redes sociales, pues al final del día, y ellos saben cómo atacarnos y cómo manipularnos. ¿Es manipulación? Sí. Creo que no es una manipulación negativa. Se va dando lo negativo, pero ya a través de tu estructura y tu educación, tu sistema de creencias y lo que tengas de valores. Es como el cuchillo. El cuchillo sirve para cortar limones y para cebollas. Yo creo para eso lo inventó, para ese tipo de situaciones. No lo hicieron para que fuera si se lo encajaras a una persona. ¿Estamos de acuerdo? Vamos por esa línea. Acá en el internet es lo mismo. Siento que se dio las cosas, obviamente sacan provecho las empresas, de saber que, pues bueno, les voy a vender porque es más fácil hacer esos nichos y cómo llegar a ciertas gentes en diferentes rubros. Y creo que eso está bien. El problema es cuando ya existe un daño, como se lo estoy contando como la corrupción, o cuando se los cuento como cuando ya tú estás dañando a otras personas. Ahí ya se distorsiona. Entonces, hay cosas que creo que siempre va a existir la manipulación. Es más, si tú eres, es más, hasta un padre puede ser manipulativo para sus hijos de una forma positiva. Estudia, mijito, o ponerle todo el escenario para que estudie o para que tenga una actividad deportiva. Eso creo que me parece bien. De alguna manera es manipulación, lo veamos o no. Un psicólogo acá te manipula. ¿Vieras o no? Bueno, un psicoanalista nada más te escucha, digo, no sé cómo se maneja mucho el psicoanálisis, pero sé que tengo entendido que es nada más como el escucha activa, pero acá en terapia con nosotros manipulamos, nosotros cuando hacemos una dinámica siempre vamos como dirigiendo y guiando, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si es para positivo, ese es el punto, para evolucionar, para que tú estés mejor y para no dañar. El tema es cuando ya se ocupan las situaciones para hacer cosas negativas. Ese es el tema de la manipulación.
Entonces, vuelvo a lo mismo, en la sociedad fomentamos mucha mierda, muchas cosas que no tendrían que ni existir, pero bueno, existen y ese es un gran problema, porque entre todo eso, ¿cómo vamos a poder ver quién tiene trastorno o quién tiene psicopatía? O, ¿saben? Es bien complicado. Entonces ya cuando nos toca saberlo, nos toca del otro lado que nos tocó, ni modo, nos tocó de perder. Nos tocó una novia, un papá, una mamá, un hermano, y pues ya no nos queda más que primero tratar de salir ileso, saber qué es lo que pasó y por qué se dan las cosas. Pero es bien complicado porque las mismas sociedades es lo que hace que se fomenten y que se vayan enfermando todo este tipo de, yo le llamo como mecanismos que se van relacionando en el sistema. Entonces, nosotros, si se ponen a ver, entonces nosotros ya fomentamos. Si lo ponen a ver a ciencia cierta, mucha gente dice, ay, es que no hay mucha psicopatía ni mucho narcisismo en la sociedad. Bueno, dicen que el 1% es psicópata. Claro, el 1% es psicópata, más añádanle el trastorno narcisista, todo lo que es la familia del narcisismo, el antisocial o la sociopatía, más aparte personas que son tóxicas, que igual no tienen trastorno porque no dejan de ser tóxicas. Entonces, a eso añádanle todo ese revoltijo, no es un 1%, sino, si fuera el 1% simplemente es muy difícil que realmente nos pudiera tocar. No, realmente sí hay muchísima gente cancerígena que te drena, que te hace daño. Sí existe el mal, para verdad que digan, no existe el mal, sí existe el mal. Existen gente que viene a sacar provecho de tu condición. Entonces, si tú estás vulnerable, lo va a sacar muchísimo más. Por eso es bien importante al menos estar como bien alerta de que existe, porque hay gente que dice, no existe el mal, pero ya cuando la violaron, o ya cuando se sobrepasaron con esa persona, sí existe. De hecho, yo tengo muchos amigos que saben que vivimos en un tema como muy patriarcal, como de, ay, güey, tú exageras, güey, no mames, ¿qué es eso de la psicopatía? No, tú también y juegan ese discurso de no pasa nada, es como algo bien tonto, porque no les ha pasado, pero una vez les pasa, o les pasa a sus hijas, o les pasa a su esposa, o le pasa a su mamá, ahí es donde ya cambia todo el panorama. Ahí sí ya no son los machos donde, me vale madres todo, ¿no? Ahí ya es donde se ponen a pensar, se pasó una lanza, ¿por qué? Y es cuando ya empiezan a indagar. Entonces no les importa, no es que no les importe, es que es la misma ignorancia de que hacemos en la sociedad. Entonces por eso es bien importante. Antes decían, es que ahora la generación de cristal no aguanta nada, porque antes en las guerras aguantaban un chingo. A ver, para empezar, antes no podías ni hablar, antes nada más era lineal el tema y ni siquiera podías cuestionarte nada. Hoy se da que puedes pensar y que puedes aportar a la sociedad y que puedes expresarte de mil maneras, y que hoy, por ejemplo, no nada más en las redes, no nada más en la televisión te puedes aportar algo y que era basura. Hoy, gracias a eso, existen los contenidos donde tú ya puedes elegir qué contenido estar viendo y qué no. Que por cierto, denle like, si les gusta el contenido, denle like, suscriban en Instagram. No nada me ayudan a mí, o sea, realmente ayudan a que le llegue a muchísimas personas que realmente lo necesitan. A veces, vuelvo a lo mismo, le están dando like a cualquier cosa, hacen famoso a cualquier persona y luego ustedes se preguntan, ¿por qué es famoso? ¿Por qué? Pues por este tipo de cosas, por nada más darle like y ese tipo de situaciones. Si ya saben cómo funciona ahorita en este mecanismo, pues mejor denle algo, eviten darle likes a cosas que crean que no lo valen o que no tienen sentido, y mejor dénselo a cosas que sí son provechosas. En este caso a mí me ayudarían y también le ayudarán a muchísima gente a que le llegue este contenido. Claro, si les gusta también es ahora sí que es su libre albedrío. Pero, bueno, regresando al punto que les estaba comentando. Entonces, ya vieron cómo es bien indispensable tener todo esto en consideración. Las personas piensan que no es importante la psicopatía o el narcisismo, pero como les repito, y se los digo por amistades que tengo muy íntimas, que ya cuando les pasó o cuando les llega a pasar a sus hijas y eso, ahí sí ya prenden las alarmas y quieren ir a matar, ¿no? Y pues eso es lo importante de pues tener al menos conciencia, ¿no? De ser empáticos. Y el ser empático ni siquiera es tanto un don, o sea, hasta tú puedes serlo, o sea, simplemente es como el bailar, o sea, tú das un paso y dejas que el otro te siga y que te lleve. No es la gran ciencia, simplemente tienes que entender a la otra persona y punto, o sea. Entonces, repito, en la sociedad nos hemos vuelto muy antipáticos
y hay que volvernos otra vez empáticos. La sociedad, ahora otra cosa, vivimos en una epidemia de trastorno narcisista, no. O sea, quiero que lo sepan, no. Sí vivimos en una época de narcisismo, sí. Creo que el narcisismo regulado es lo que funciona, porque todos somos narcisistas, si no ni siquiera me peinaría, si no, no nos bañaríamos, si no, ni siquiera lucharemos por algo, porque también tenemos que pues, hacer algún esfuerzo para, incluso hasta para levantarnos, para comer. Todos tenemos un cierto narcisismo que es funcional. El problema es cuando ya se sobrepasa y ese es el trastorno. Vivimos en una problemática de esas, creo que tampoco. Los estudios que se han hecho no han tenido como ese alcance realmente de, vivimos como en una época de pandemia de estos trastornos y así como muy paranoico, muy sensacionalista. No, realmente tampoco. No tienen los fundamentos, no llegan a tener esa fundamentación porque le hace falta mucha investigación, vaya. Sin embargo, sí les puedo decir que sí distingan qué es el narcisismo y qué es el trastorno narcisista. Son cosas diferentes. Pero una cosa te lleva a la otra cuando se sobrepasa. Y sobre todo cuando estás chico y que eres una esponja y que absorbes todo, si manipulas a esa persona y si abusas de esa persona, realmente le estás creando un daño y ese daño va a venir también para la sociedad y a futuro. Otra cosa también que les quiero comentar, y esto es en muchos canales de chicas y de mujeres que mezclan entre narcisismo, ideologías feministas y todo este tema. Cada quien sus ideologías, acá yo no voy a pelear de ideologías, pero el tema del trastorno narcisista, y sobre todo para muchas chicas que tienen contenido de este tema, no es nada más para las mujeres, es también para los hombres, también hay hombres, sino porque creo que estoy por acá, o sea, es la misma cantidad de gente afectada, tanto de hombres como mujeres. ¿Por qué no se sabe tanto de hombres? Pues porque obvio, ustedes mismos lo dicen, vivimos en una época patriarcal que las personas hombres no pueden llorar, no pueden expresarse. ¿Por qué? Porque lo ven mal y ellos mismos con su pensamiento lineal no pueden sentir, atreverse a sentir porque ellos se sienten vulnerables y que piensan que la vulnerabilidad es mala. Al final del día son personas lineales que no lo entienden, no lo comprenden, y las mujeres tampoco lo lleven al otro extremo de que nada más son ustedes las afectadas. El trastorno narcisista, como la psicopatía y como toda su familia, es un trastorno para todos, a todos nos afecta, a todos nos afecta. Entonces, distingan qué es narcisismo, qué es trastorno narcisista, nada más eso. Distingan eso, distingan ciertos patrones, como les digo, nada más tienen que ser 3. Chequen el abuso, chequen la negación de una persona y chequen el grado de psicopatía, cuánto remordimiento tiene al que te está haciendo groserías, cuánto remordimiento realmente tiene. Con eso no tienen que adentrarse. Claro, si somos psicólogos, obviamente van a estar como yo, que necesitan saber más, porque necesitan como tener un poquito más de conocimiento para cómo atacar estas problemáticas, pero de ahí en fuera no lo necesitan. Entonces, regresando a los temas centrales, en la sociedad nosotros fomentamos muchísimo, hay que tener esa regulación. Aprendes esa palabra, siempre se les digo en terapia. Hay que regular. No es todo introspección, también el otro importa, pero también no todo es afuera, también hay que ver, hay que adentro, siempre regular. Siempre, si ya trabajaste mucho, por siempre le digo, si ya entrenaste, te toca descansar, te vale, no vivas en esa revolución. No aceleres y frenes a la vez. Acuérdense que el psicópata necesita tu cerebro, lo que le hace a tu cerebro es acelerar y frenar, entonces hace una explosión. Siempre traten de estar regulándose todo el tiempo y sean recíprocos. Hasta cuando están platicando con una persona, escúchenla, dense su tiempo, ustedes platiquen, aporten. Esa es la manera de poder regular una situación, una conversación. Ahora aplíquenlo para un vínculo, aplíquenlo para todas las situaciones. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Les mando mis mejores deseos para esta 2024. Acá les estaré presentando varias cosas que tenemos bien importantes, que estaré comentándoles sobre el transcurso de estas semanas. Les mando un saludo de parte de Carito, que Carito todavía sigue con el tema de su abuelo. No se ha reportado, pues hay que acá tiene su espacio. ¿Qué más les quiero comentar? Todos mis pacientes,
bueno, ya saben, la disponibilidad, los domingos se las mando. Y qué otra cosa que se me estaba pasando era, tengan un gran año, felices fiestas y de verdad, no vayan por la vida diciéndole a todos son psicópatas o narcisistas, no, pero sí vayan con ese filtro y sabiendo con la inteligencia y con esa capacidad de saber distinguir que te están haciendo un daño. También aprendan a poner esos límites, porque son importantes. Porque ya una vez adentro es bien difícil desengancharse de este tipo de situaciones. Son personas que te consumen, son personas que son... para los que lo han vivido ya saben a qué me refiero. Son personas que te van a enganchar y te van a drenar y ni siquiera es una película. Realmente para el que lo ha vivido es una película. No sabes ni por qué llegaste ahí, porque aparte eres consciente, pero estás confuso. Es bien difícil. Entonces, tratemos de tener esta información sin sensacionalismo, pero sí muy consciente y sí informándola. Y pues vaya, de todos modos, cada semana les estaré mandando esto lo voy a subir en Spotify, lo estaré subiendo en YouTube y lo estaré subiendo en todas las redes sociales. Y de todos modos, cada semana les voy a estar tratando de ser, volver a mandar por Spotify, lo que viene siendo el podcast. Y en YouTube ya voy a empezar a subir más videos para que tengamos ahí un poquito más de interacción, porque me no lo piden. Y gracias a todos los mensajes, de verdad. De hecho, yo creo que lo que primero que voy a hacer la próxima semana es todos los mensajes que me llegan al correo y al Instagram, que son fundamentales. Voy a ir sacando dudas. ¿Qué les parece? Porque tengo muchísimas preguntas que me mandan y digo, sí, ya te contesto. Entonces, mejor los junto, ¿qué les parece? Y que el próximo podcast sea como de puras preguntas. Ahora sí que va a ser bien random. Pero bueno, ahí como se vaya dando, ahí se las voy contestando lo que voy sabiendo, porque no sabemos todo, pero lo que podemos saber y lo que podemos aportar, ahí vamos a estar. Vivan una vida, un año nuevo libre de psicópatas, si están con su abusador, si están... Preferible comer solos, estar solos. Se sufre porque no lo entiendes, porque a veces queremos estar con otra persona, porque también nos queremos esa ideología fantasiosa, ese idealismo, esa idea irracional de que necesitamos. No lo necesitamos. Realmente, si están con ese abusador, salgan. Es preferible comer solos. Yo en un año nuevo se los platiqué y fue mi peor error. Por no estar solo comí en una casa, en una mesa equivocada y me fue muy mal. Entonces no lo hagan. Evítenlo, estén solos, preferible. Váyanse a caminar, vean películas. Hay muchísimas cosas donde se pueden distraer. Pero si no, preferible a que estén con esa persona que les está maltratando psicológicamente. La mente es lo más importante que tenemos. No la desperdicien. No se la entreguen a otra persona, y muchísimo más a este tipo de personas que igual ya identificaron que no es ahí. Se siente. Ustedes saben que se siente. Hay algo que se siente, que saben que no es ahí. Pidan ayuda, pueden escribirnos. De hecho, saben que acá los puedo contener. A veces me escriben y ahí como puedo, trato de hacerlo. Entonces, hay muchas formas. Pero no, si están ahí como ya con ya vieron red flags, no se queden. Preferiría cenar solos. Tengan un bonito año y les mando un gran saludo. Chao, libres de psicópatas. Gracias por todo. La soledad, el vacío existencial, la confusión mental, la distorsión de la realidad son secuelas que nos deja el abuso del psicópata narcisista, procesos difíciles de transitar. Nosotros somos Memo y Caro, difundiendo toda la información necesaria para evitar próximas víctimas de psicópatas narcisistas y para apoyar en los procesos de las víctimas que ya existen. Lo más importante que queremos que sepas es que nunca estás solo. Bienvenido a tu podcast, Libres de Psicópatas Narcisistas.